Hola, en esta presentación vamos a ver las generalidades de lo que se trata la matriz de Morgano-Feredia. Y pues bueno, pertenece a nuestro curso de diseño curricular y teorías educativas contemporáneas. En particular porque para esta actividad precisamente se nos está solicitando que hagamos un ejercicio con la técnica de Morgano-Feredia que deriva precisamente en la matriz de Morgano-Feredia. Y bueno, pues recuerden que los profesores de este curso somos un servidor, el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, y el doctor Johnny Alexis Medina Paredes, invitado de la Universidad Austral de Chile. Bueno, para iniciar, ¿qué es la técnica de Morganov-Feredia? Eh, esta técnica es una técnica propuesta por Iván Morganov y Marta Heredia a principios de el año 2000. Ya es un poco anticuada, pero verán que sigue siendo de gran utilidad. De hecho, en la Secretaría de Educación Pública aquí en México la tomaba en esos años para la jerarquización y actualización de sus manuales metodológicos. Ya no lo hace así, pero es una técnica que ha servido incluso para otros niveles educativos, como podrán observar en los documentos que están para revisión en esta actividad. Ahora, ¿para qué nos sirve? Es una técnica que nos ayuda y permite determinar la estructuración de varios, de diferentes entidades o diferentes variables. Por ejemplo, las materias curriculares, los contenidos de estas materias, las competencias a desarrollar, entre otros. Es decir, nos va a permitir determinar cuál es el orden jerárquico en el cual podemos estructurar, ya sea, por ejemplo, las materias de un curso, los contenidos de este curso o las competencias a desarrollar en un curso. Y bueno, ¿en qué consiste esta técnica? De manera muy general, consiste en la elaboración de una matriz de doble entrada, es decir, X y Y, en donde vamos a colocar tanto columnas como renglones las diferentes materias, competencias o, o contenidos que queremos jerarquizar. Va a ser una matriz cuadrada, de manera que si tenemos 7 competencias o 7 materias curriculares o 7 contenidos, tendremos los mismos en las columnas que en los renglones. ¿Qué podemos trabajar con esta técnica a pesar de que ya adelanté un poco? Bueno, podemos trabajar materias, módulos, temas, contenidos, objetivos incluso para jerarquizarlos o competencias. Es importante que, aunque suene un poco eh, básico, esto también se trata de no mezclar peras con manzanas, es decir, si queremos jerarquizar módulos o temas o contenidos u objetivos o competencias, únicamente trataremos con ese grupo de variables. Entonces, nada más podemos trabajar con una sola variable. Ahora, rápidamente, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta técnica? Bueno, hay que cubrir una serie de pasos. Estos son los pasos en general que de nueva cuenta en los documentos que están en la actividad los podrán ver ya de paso a paso, tanto el documento que explica la técnica de Morgano-Fredia, como un par de artículos en los cuales se ejemplifica su uso. Pero bueno, repasemos rápidamente cuáles son los puntos que aborda la técnica de Morgano-Fredia. En el primer punto nos dice colocar las unidades determinadas a utilizar en la matriz de doble entrada. Las unidades se ponen en el mismo orden tanto en las columnas como en los renglones. Es decir, si tenemos la competencia, tema o contenido 1, 2, 3, 4, los colocaremos en el mismo orden en las columnas que en los renglones. No podemos estar mezclando. Ahora, de acuerdo a cada par de entradas de columna con renglón, haremos la siguiente pregunta. El elemento del renglón X es condición para que se dé el de la columna Y. Es decir, por ejemplo, si nuestra unidad de análisis fuera una competencia, como es lo que se pide en la actividad, preguntaremos, ¿es la competencia 2 necesaria para que se lleve a cabo la competencia 3? Y esto nos dará una entrada para la casilla 2,3. Pues, las preguntas se pueden poner de esta forma, que es la misma en realidad. El elemento del renglón X tiene como requisito el elemento de la columna Y, o es necesario el vértice del renglón
para lograr el vértice de la columna. Se puede hacer de diferentes formas. Yo creo que lo más adecuado es la forma de la segunda pregunta, pero ustedes determínenlo como les sea más accesible. Como tercer punto, si la respuesta es sí, es decir, por ejemplo, si la competencia 2 es necesario para llevarla es requisito para el elemento 3, entonces colocamos un 1. Si no es así, colocaremos un 0. Pongamos un ejemplo muy concreto de un par de competencias. Por ejemplo, si nuestra competencia 2 en el renglón 2 es eh, la habilidad de resolución de problemas y lo queremos comparar con la entrada de la columna 3, que es trabajo en equipo, nosotros preguntaremos, ¿la resolución de problemas es requisito para poder trabajar en equipo? Tal vez en este momento la respuesta sería no y sería un 0. Por ejemplo, si fuera otro el caso, que fuera la 2 con la 4, en el cual la 4 fuera eh, distinguir entre física moderna y física clásica, podríamos preguntarnos, ¿es necesario la habilidad de resolución de problemas para distinguir entre física moderna y física clásica? Seguramente colocaríamos un 1. Y así lo haremos con todos los pares. ¿De acuerdo? Entonces, esto también nos da una primera observación. En la columna o en la diagonal de nuestra matriz, es decir, no podríamos preguntar, ¿es necesario el renglón 1 para la columna 1? Pues no sería necesario. Entonces, podemos colocar o exclusivamente ceros o no llenarlo, de manera que no nos cause confusión. Aquí tenemos algunos ejemplos por los cuales puede darse la necesidad de colocar unos o ceros. Por ejemplo, que la comprensión de un elemento sea requisito para la comprensión del otro, como el ejemplo que acabo de dar. Cuando sea que el momento, que un elemento sea necesario para que se facilite el estudiante el segundo. O la oportunidad que hace cierto o ciertos elementos sean más familiares o motivantes para los estudiantes. Esto va a depender de la unidad de análisis que estemos estudiando. Sería diferente tal vez el tipo de respuesta que daríamos si fueran materias. Por ejemplo, en el caso de nuestro programa de maestría, es necesario tener haber evaluado el curso de laboratorios virtuales para poder llevar el curso de desarrollo curricular y teorías educativas contemporáneas. La respuesta sería no y sería un 0. En el caso de que estuviéramos trabajando con materias, por ejemplo. Nada más para hacerlo el ejemplo. El paso 4, una vez terminado un renglón, seguir al siguiente y así sucesivamente hasta llenar todas las casillas. Aquí es una sugerencia, es decir, trabajar con base en los renglones de manera que hagamos. Es necesario, por ejemplo, si estuviéramos hablando del renglón 2, es necesario en cada uno del renglón 2 con cada una de las columnas que están en la matriz. Por ejemplo, es necesario el 2 para el 1, el 2 para el 2, como ya dijimos, no se debe de llenar, es necesario el 2 para el 3, es necesario el 2 para el 4, etcétera. Aquí hay que tener cuidado con una situación. No son matrices simétricas o recíprocas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros preguntáramos, ¿es necesario el 2 para llevar a cabo el 3 y nos da un 1? No quiere decir que en la casilla de ¿es necesario el 3 para llevar a cabo el 2? Sea lo mismo. En muchas ocasiones puede, y en la mayoría de las ocasiones, repito, no tendría por qué ser igual. Como paso quinto, una vez que hayamos terminado todo este proceso anterior, tendremos que hacer las siguientes preguntas. ¿Qué elemento tiene solamente ceros en la columna o por lo menos un 0 por renglón? ¿Qué elemento tiene solamente ceros en el renglón y por lo menos un 1 en la columna? Es decir, vamos a hacer una contabilización de unos y ceros en nuestras matrices. Repito, esta información la van a tener a detalle en el documento que está en la actividad. ¿Cómo vamos a estructurar entonces, ya habiendo desarrollado nuestras matrices, el análisis de las unidades de análisis? Bueno, como una primera fase del análisis, vamos a eliminar los vértices aislados, es decir, aquellos que quedaron únicamente con ceros, eliminar los vértices fuentes de renglones y columnas. Estos términos de fuentes los verán en el documento y registrar los vértices eliminados.
Toda esta parte B ya lo verán operativamente en el documento, pero quiero ponerles rápidamente un ejemplo. Una matriz nos va a quedar de este estilo. Aquí, por ejemplo, tanto del 1 al 9 pueden ser materias, la materia 1, 2, 3, 4, hasta la 9, pueden ser objetivos, el objetivo 1 al 9, o como en el caso que se está pidiendo en nuestra actividad, pueden ser competencias de la 1 a la 9. Y entonces, ¿cómo lo trabajaríamos? Por ejemplo, si pueden ver en la diagonal, pues tenemos únicamente ceros. En los ejemplos que vienen en los artículos verán que incluso ni siquiera está llenado y únicamente se pone un guión. Pero ¿cómo lo trabajaríamos? En este caso, como está llenada esta matriz, estaríamos preguntando, ¿es necesario la unidad de análisis? O, por ejemplo, como para la actividad que estamos solicitando, ¿es necesaria la competencia 1 para desarrollar la competencia 2? En este caso resultó ser un 0. La competencia 1 es necesaria para desarrollar la competencia 3. Tampoco fue necesario, es un 0. Brinquémonos hasta la 5. Entonces aquí estaríamos preguntando si la competencia 1 es necesaria para desarrollar la competencia 5, y aquí quedamos que es un 1. Veamos lo que yo hablaba de la reciprocidad. Veamos, por ejemplo, que en el caso recíproco, ¿es necesaria la competencia 5 para desarrollar la competencia 1? Resultó ser que no, para este ejemplo en particular. Repito, ya lo verán para los ejemplos que están en los artículos de la actividad. Veamos, este ejemplo que voy a retomar viene del artículo de jerarquización de competencias de la revista Formación Universitaria que está en la actividad. Veamos, por ejemplo, que tenemos, aquí se hizo una selección de competencias del informe Tuning. Se seleccionaron las competencias 1, 2, 4, 6, 7, 15, 16 y 20. Son 22 competencias. En ese ejercicio en particular se hizo con estas competencias. Como podrán ver, en la diagonal no se llenó nada y únicamente se hicieron las preguntas. ¿Es necesaria la competencia 1 para desarrollar la competencia 2? En este caso fue un 1 y se fue llenando. ¿Qué es lo que hacemos? Pues de acuerdo a la competencia 1, ¿cuántos unos sumó? Sumó 4. La competencia 2, ¿cuántos unos sumó? Sumó 4. Y así lo vamos viendo. De manera que, ¿cuál es la competencia que tiene más unos? Es decir, que es necesaria para desarrollar las otras competencias, es la competencia 6. En función de esto, de estos resultados de unos, vamos a tener un árbol de decisiones, que es el siguiente. Si se fijan, la competencia que tiene más unos es la competencia 6, que es la que se va hasta el nivel más básico. Es decir, es la que es base para ir desarrollando todas las demás. Vamos teniendo en los diferentes niveles aquellas que tienen el mismo número de unos sumados en los renglones. Podemos ver que la competencia 16 y la 20 tienen el mismo número de unos, que son 2. Es decir, la competencia 16 y la 20 son menos básicas para desarrollar que la competencia 6. ¿Qué interpretaríamos de esto? Que entonces necesitamos desarrollar la competencia 6 como base para ir desarrollando el resto de las competencias. Ustedes me preguntarían ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, como es el caso del nivel 3, la competencia 1, 2 y 7 en el mismo número de unos? Pues entonces lo que podemos hacer es nosotros ya decidir cuál de ellas es más básica, al tener que las 3 en este caso tienen el mismo número de unos. Igual pasa con las competencias 15 y 14 en el nivel 2 y la 16 y 20 en el nivel 3. Nuevamente, en los ejemplos de los artículos lo verán de manera más clara. No, un resumen nada más. Esto es una presentación de apoyo para la realización de su actividad. Tomar en cuenta los siguientes puntos. Número 1. Por favor, no confundir competencias consideradas más importantes y competencias más realizadas con lo que se está pidiendo en esta actividad. Lo comento porque la instrucción de la actividad dice basarse en el ejemplo desarrollado en el artículo de la revista Formación Universitaria. Y en una primera parte, lo que se hace es determinar cuáles fueron las competencias más importantes y las competencias que se declaran más desarrolladas en ese ejemplo en particular. En el ejercicio que ustedes harán, sería conveniente que también hicieran ese ejercicio, es decir, que del curso que ustedes están seleccionando, encuentren cuáles son las competencias más importantes y más desarrolladas
y después hagan el ejercicio de tuning. Lo comento porque en cursos anteriores algunos de sus compañeros hicieron esto, tomaron una estadística de cuáles eran las competencias importantes y realizadas, y con base en eso hicieron la determinación de este árbol que comentaba antes, o ponían en lugar de ceros y unos, decían, el 5% determinó que, por ejemplo, en lugar de llenar aquí con ceros y unos, decían, es que el 15% de los entrevistados dijeron que la competencia 1 era más importante y realizada que la competencia 2 y no llenaban con ceros y unos. Eso, aunque en este momento pueda parecer trivial, no lo es porque, repito, así lo hicieron con algunos de sus compañeros. Una segunda recomendación es que este es un ejemplo hipotético para jerarquizar las competencias. En el ejemplo que nuevamente van a ver ustedes en los artículos y que se mencionó en la diapositiva anterior, si se fijan, no se tomaron las 22 competencias que yo comentaba que contiene el informe Turing, sino se hizo una selección de unas porque fue un ejercicio hipotético. En el caso del ejercicio que ustedes van a realizar, puede ser que tomen no todas las competencias que su programa o que su plan de estudios considere, sino una muestra para que puedan realizar el ejercicio y que puedan jerarquizar cuál es más importante y por lo tanto cuál es la base para ir desarrollando previo a poder desarrollar el resto de las competencias. Ahora, algo que es importante, la técnica de Morgano-Freddy es un ejercicio preferentemente colectivo. ¿Qué quiero decir? Que cuando se realiza, lo importante es que se pueda realizar con un grupo de pares, de colegas, en este caso de profesores, porque, bueno, mi opinión sobre que una competencia es base para la otra puede no ser la misma que tiene otro colega. Y entonces, entre mayor sea un grupo, este ejercicio será mejor porque nos llevará a una unificación de los criterios que tenemos como grupo. Ahora, entiendo que como es una actividad para este curso, pues es difícil que puedan conjuntar a una serie de colegas que los apoyen para realizar esta matriz. Si lo pudieran hacer, sería genial. Si no, con que hagan el ejercicio de manera individual sería más que suficiente. Entonces, bueno, estas son las generalidades. Repito, el documento base sobre la técnica de Morganov-Feredia ya lo encontrarán en la plataforma y así como los ejemplos del resto de un par de ejemplos, perdón, de aplicación en artículos ya publicados. Les agradezco y espero que haya aclarado las dudas que puedan tener con respecto a esta presentación. Saludos.